En Colombia hay aproximadamente 1.200.000 personas ciegas o con baja visión. El próximo 2 de octubre podrán votar en el plebiscito con un tarjetón en braille que se desarrolló en la Imprenta Nacional para Ciegos con validación de la registraduría. ¿Cómo funciona? ¿Cómo acceder ellos a esta plantilla y a la información de los acuerdos? Me acompaña Carlos Parra, director del Instituto Nacional para Ciegos. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias y el placer es mío de acompañarlos y poder explicarle a la población colombiana y a la población con discapacidad cómo va a funcionar la plantilla en braille para participar del plebiscito. Empecemos hablando de los acuerdos. ¿Cómo van a hacer para entender estas personas con discapacidad visual o con una visión reducida sobre los acuerdos logrados en La Habana? Sí, justamente el Instituto Nacional para Ciegos y la Presidencia de la República han impreso una cartilla resumida de los acuerdos en braille y en letra de tamaño grande para las personas de baja visión, es decir, lo que se llama macrotipo. Entonces tenemos 4 versiones. Esta en braille macrotipo, tenemos una versión digital y tenemos una versión en audio para las personas que no leen braille, para que toda la población ciega tenga la posibilidad de tomar una decisión informada y para que el gobierno, desde el Instituto Nacional para Ciegos, cumpla la obligación y el cometido de informar del contenido de los acuerdos para la toma de decisión del 2 de octubre en el plebiscito. Carlos, pero con esta información que usted nos acaba de suministrar, no es solamente para personas con una visión deficiente, sino también para personas mayores que puedan, a través de lo que ustedes han hecho, escuchar los audios de los acuerdos. Sí, claro que sí, no es de manera exclusiva para la población ciega, sino que habrían otras poblaciones que se podrían beneficiar, como lo mencionas tú, la gente mayor, la población, los mayores adultos. En la página del instituto, www.insi.gov.co, pueden descargar los audios de los acuerdos para que se informen y para que sepan el contenido de cada uno de ellos. Corríjame si estoy mal, y es que por primera vez en la historia de nuestro país en un plebiscito se va a usar el tarjetón con el sistema braille. Sí, lo que pasa, pues primero que todo nunca habíamos participado de un plebiscito porque el anterior fue en 1957, entonces desde luego por el tiempo va a ser el primer plebiscito en braille. Y segundo, en esta oportunidad vamos a usar esta plantilla donde se introduce la tarjeta electoral convencional. La tarjeta no va a tener braille, sino que el braille va a ser la plantilla, que aquí está la pregunta. ¿Puede usted leerla en braille? Claro que sí. Aquí dice, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Y aquí tenemos sí, un cuadro donde se marcaría la tarjeta electoral, no, y el otro cuadro, y aquí está la instrucción de que marque con una X de acuerdo a su decisión. Preferencia. ¿Cuántas plantillas de estas están impresas para el próximo 2 de octubre? Una de las ventajas de esta plantilla es que ya no van a tener que ser con base en el censo electoral de la población ciega y de baja visión, sino que va a haber una en cada una de las 15.000 mesas de votación de Colombia, porque la persona ciega vota y esta plantilla quedará en la mesa de votación por si hay otra persona con discapacidad visual que pueda hacer uso de ella. Es un derecho que tienen las personas con discapacidad de obtener esta información en el sistema braille, pero usted también tiene otras noticias porque usted también acaba de llegar del Comité de Discapacidad en la ONU, hizo presencia allí. Sí, yo tuve la alegría de recibir la noticia de la suscripción del acuerdo final, estando justamente en Naciones Unidas en Ginebra, en el Comité de Seguimiento de la Convención de Discapacidad, como comisionado de Naciones Unidas para el sector de la discapacidad. ¿Y qué se trabajó allí? ¿Qué temas? Hubo como 2 aspectos muy importantes. La evaluación de 7 países, entre ellos Colombia. Colombia esta vez tuvo que ir a Suiza a sustentar el informe que presentó al comité y aprobamos 2 observaciones generales, que una vez sobre la educación inclusiva y la otra sobre el derecho de las mujeres con discapacidad. Eso es, digamos así, a grandes rasgos, fueron las conclusiones de este 16º periodo de sesiones. Carlos, muchas veces pensamos en personas de discapacidad visual porque aquí en la ciudad y en general en nuestro país
¿es muy limitados o son muy limitados los sistemas para las personas, digamos, ciegas? ¿Cómo ve usted en esa materia en nuestro país y qué pediría usted a las autoridades? Pues desde luego que hemos avanzado, pero todavía se requieren muchos ajustes, muchas adecuaciones en el transporte. Recordemos que el año pasado se nos murió una persona con discapacidad al caer de una de las estaciones de Transmilenio. Necesitamos todavía muchas adecuaciones y que los entornos, los accesos a los edificios públicos sean amigables para la población con discapacidad, tanto en el transporte, en las instalaciones. Ahora que tanto se está trabajando en gobierno en línea, que las páginas web, tanto de las entidades de gobierno como las entidades privadas, sean accesibles para los lectores de pantalla que usan las personas con discapacidad visual. Es decir, siempre pensar un poco en el diseño universal, no solo de ciegos, sino en el diseño universal para las necesidades particulares de las distintas poblaciones. Carlos, muchísimas gracias. ¿Nos repite finalmente la página de internet donde la gente puede ingresar también para bajar los audios de los acuerdos? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, les recuerdo a todos los televidentes que la página del Instituto Nacional para Ciegos es www.insi.gov.co, donde pueden entrar y con toda tranquilidad descargar los acuerdos, tanto en digital como en audio, porque es justamente para poderles informar a toda la población de Colombia el contenido de los mismos. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos una feliz tarde. Pues muchísimas gracias y saludar especialmente a todos los televidentes y a la población con discapacidad. Muchísimas gracias.